y nos haga reflexionar y nos haga cada día más fieles a usted, Señor. Todo se lo suplico y se lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias hermana por la oración y gracias, Rosita, por la lectura de la palabra. Yo estoy seguro que en el contexto que hoy día nosotros nos estamos desenvolviendo en el mundo, no solo en Chile, hemos escuchado en más de una oportunidad expresiones como esta. Esa fue una decisión. Por ejemplo, respecto al virus que tenemos hoy día, se escucha mucho decir esa fue una decisión política y no fue una decisión médica. Y así la clase política en todo el mundo usa las mismas expresiones, porque ellos son todos iguales en todo el mundo. Entonces siempre ellos hablan de tomar decisiones políticas. Y cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que en muchas ocasiones los patriarcas, los líderes, los personajes que aparecen en la Biblia, que están contenidos aquí para nuestra enseñanza, en más de una oportunidad, ellos también tomaron decisiones políticas con resultados desastrosos, porque no todas las decisiones políticas que el ser humano toma en cualquier ámbito de su vida son buenas en el largo plazo o en el corto plazo, y esto fue lo que ocurrió con Jacob. Si nosotros ponemos atención en los últimos versículos, por ejemplo, del capítulo 33, nos vamos a dar cuenta que en el versículo 17 la Biblia dice: y Jacob fue a Sucot, allí se edificó una casa, hizo cabañas para su ganado, por tanto puso por nombre Sucot a aquel lugar. Después Jacob, cuando regresaba de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. ¿Por qué hago alcance a estos versículos al final del capítulo 33? Porque vemos ahí que Jacob, ¿verdad?, este gran hombre, que por cierto venía de una familia muy disfuncional, este hombre tomó una decisión política. ¿Por qué razón? Porque Dios no lo quería ahí. Ni los antepasados de Jacob habían hecho lo que él hizo, comprar tierra, asentarse en un lugar. Más bien ellos, los antepasados de Jacob, eran peregrinos, se movían de un lugar a otro dependiendo de la voluntad de Dios. Pero en el caso de Jacob, él se estableció, ¿verdad?, en este lugar, se estableció en Siquem, en circunstancias que Dios lo quería en Betel. ¿Y por qué se estableció en Siquem? Porque había un contexto que podía generarle a él cierta prosperidad, entre comillas, ¿verdad?, cierta prosperidad para su familia, para él, para sus criados. Había buenos pastos para el pastoreo. Era un lugar en donde se podían hacer negocios, se podía comerciar. Era un lugar en donde al ojo humano se podía hacer un buen negocio, se podía establecer, se podía alcanzar cierta prosperidad, se podía estar con cierta tranquilidad. Sin embargo, aquello no era lo que Dios quería. Dios lo quería en Betel, pero él tomó una decisión política que finalmente afectaría después a él, a su familia, a sus hijos, y podía haber puesto en riesgo el linaje patriarcal, ¿verdad? El linaje que Dios tenía preparado para él. ¿Por qué? Porque él tomó una decisión política. Y aquí es donde me quiero detener y hacer mi primer punto, mi primera reflexión, es que muchas veces aquellas decisiones políticas que tomamos nosotros, pensando en el progreso, pensando en el bienestar, y en ese caso los hombres como padres de familia, a veces nos vemos tentados a eso en vez de escuchar la voz de Dios y depender de Dios para tomar nuestras decisiones. Muchas veces nosotros pensamos en aquellas cosas que pueden generarnos bienestar. Y lo primero que quiero decir es que el progreso, hermanos, que eventualmente nosotros podamos alcanzar, puede exponer innecesariamente a nuestras familias. Lo repito, el progreso que eventualmente nosotros podamos alcanzar puede exponer innecesariamente a nuestra familia. Porque Jacob, aparentemente, hasta donde podemos ver hasta ahora, no estaba en la voluntad de Dios. Dios no lo quería en ese lugar, Dios lo quería en otra parte. Sin embargo, él, por esta decisión
basado en una cuestión monetaria, en una cuestión de prosperidad, tomó la peor decisión, y asimismo fue que él expuso innecesariamente a su familia, porque movió a su familia a un contexto completamente pagano. Y era difícil en aquellos años, porque recuerden ustedes que esa fe monoteísta se estaba formando, se estaba consolidando. Por lo tanto, los planes de Dios eran otros. Yo sé que hoy día nosotros vivimos en un contexto que son adversos, que son contextos adversos para nuestros hijos, aún adversos para nosotros, especialmente hoy día cuando vemos todo este avance de cuestiones que cuando éramos niños jamás las imaginamos, como por ejemplo el tema de la ideología de género, ¿verdad? Entonces vemos que el progreso puede exponer innecesariamente a nuestra familia, y Jacob lo pagaría caro. Porque dice la Biblia en el capítulo 34, ahí en el versículo 1, que Dina, él tenía una hija, la hija más amada probablemente entre todos sus hermanos, era quizás la más tierna, ¿verdad? Nosotros los padres, las hijas, tienen un cuidado especial. Entonces vemos que Dina, la hija de Lea, había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. No tenemos claridad, aunque algunos dicen que fue abusada, pero la Biblia no nos dice con claridad lo que aquí ocurrió. Probablemente este hombre la sedujo, probablemente este joven, que era bastante importante en ese lugar, porque era el hijo del rey, ¿verdad? La encontró distinta, la encontró llamativa, la encontró bonita, quizás hablaba de manera diferente en relación al resto de las chicas del lugar, en relación al resto de la población que allí estaba, le llamó la atención y probablemente la sedujo, y ella sucumbió. Dice la Biblia que ella salió a ver a las hijas, ¿verdad? A las hijas del país. En pocas palabras, lo que ella estaba haciendo, probablemente contraviniendo la forma de ser de la familia, ella simplemente salió a conocer el mundo, quiso divertirse probablemente, quiso tener una experiencia nueva. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? ¿Y dónde está el papá? O sea, vemos que el papá tomó una decisión que no fue la más acertada, porque no estaba basada en lo que Dios quería para él y para su familia y para su descendencia, sino que fue una decisión basada en aquellas cosas que les podían traer cierta comodidad, cierto progreso. Y aquí vemos que Dina sale a caminar a ver a las hijas del país, que es una forma coloquial de decir que ella básicamente sale a experimentar, a tener un grado de libertad y saber lo que estaba pasando. Y ahí la pregunta que me surge a mí siempre es: ¿dónde está el papá? Porque el papá tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Tenía Dina además otros hermanos que podían haberle dicho: papá, mira, Dina se va a ir a dar una vuelta allá al mundo, ¿qué vas a hacer? Pero no dice nada. Y como resultado de este deseo de esta adolescente probablemente de conocer el mundo, termina sucumbiendo a la tentación, termina sucumbiendo ella a los brazos del príncipe de esta tierra, que termina acostándose con ella. Y eso significa deshonra para la familia, deshonra para el pueblo de Dios. No queda claro si fue violada. El tema es que ella era distinta y probablemente su formación quizás no era la mejor, o quizás la ausencia de Jacob en ese momento afectó para que al final ella terminara como terminó. Y aquí es bueno, yo no sé si hay gente soltera aquí en el grupo que estamos haciendo esto, pero es bueno que entendamos que Dios tiene establecido un orden, y aquí voy a hacer un paréntesis, para que nosotros podamos disfrutar de la sexualidad. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que creó la sexualidad. No solo la creó, sino que además la reguló, y la reguló dentro de un contexto, ¿verdad?, que nosotros conocemos como el matrimonio. Es ahí donde Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestra sexualidad, nuestra intimidad con el hombre o con la mujer que vamos a compartir
el resto de nuestra vida. Pero aquí vemos que Dina, en su afán de independencia, en su curiosidad, finalmente terminó mal. Y las consecuencias nos hicieron esperar. Hay un viejo refrán que dice: el que tiene rabo de paja, que no pase por el fuego. Y bueno, Dina se olvidó que tenía rabo de paja, pasó por el fuego y terminó quemada. ¿Por qué razón? Porque, como hemos visto anteriormente, el progreso que nosotros podamos eventualmente alcanzar puede hacernos exponer innecesariamente a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y eso fue lo que ocurrió con Jacob. ¿Dónde está el papá? Se enteró Jacob en el versículo 5 de que Siquem había deshonrado a Dina, su hija. La noticia corrió, hermanos, se esparció por todos lados, y Jacob se enteró. ¿No era mejor que el papá estuviera antes de la situación? A mí esos detalles me llaman poderosamente la atención, sobre todo hoy día en este mundo en donde parece que ser hombre es malo, ¿no? En donde parece que nosotros somos los enemigos de las mujeres, en donde queremos que los hombres sean más femeninos, en donde vemos que en los Juegos Olímpicos hay hombres participando en deportes que son exclusivamente de mujeres. Entonces parece que hoy día ser hombre es malo, en circunstancias que en la Biblia Dios le da una tremenda responsabilidad a los hombres. Cuando nosotros decidimos formar una familia, se nos viene una tremenda responsabilidad, hermano. Yo sé que las hermanas pueden hacer muchas cosas en sus hogares. Ellas son, como digo yo, multipropósito, ¿no? Ellas pueden hacer tantas cosas que nosotros no podemos, pero, hermanos, la responsabilidad que los hombres tenemos en el pastoreo, en el cuidado de nuestros hogares, de nuestra familia, en la disciplina que nosotros tenemos que aplicar a nuestros hijos, a nuestras hijas, en el orden que nosotros tenemos que tener, no es cosa menor. No es cosa menor. Y aquí vemos a un papá tomando una mala decisión al exponer a la familia innecesariamente, y luego al no tratar con la hija y guardar silencio y enterarse por tercero de lo que le había ocurrido a la hija. En un contexto cultural, político, social, en que ese tipo de situaciones no debían darse, menos en el pueblo de Dios. Entonces, el progreso puede hacernos exponer innecesariamente a nuestra familia. Ahora, si nos encontramos de pronto envueltos en un contexto pagano, rodeados por paganismo, rodeados por inmoralidad, rodeados por cuestiones que son negativas y que de alguna manera van a afectar nuestro funcionamiento, nuestro andamiaje dentro de la familia o en nuestro grupo familiar, ¿sabe lo que pasa con mayor frecuencia, hermano? Es que, como segundo punto, quiero decirles que en un contexto pagano, en un contexto mundano, es súper fácil mezclarse, hermano. Es súper fácil diluirnos como cristianos, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Mi mamá tenía un dicho, y todavía lo tiene, mi madre, que ya tiene 73 años, ella siempre nos decía: en la miel todo se pega. Quizás ustedes lo han escuchado, yo no sé, pero mi mamá nos decía a nosotros, cuando salíamos por ahí, nos daba de inmediato la advertencia, ¿no? En la miel todo se pega. Y es lo que pasó aquí. Después de que todo esto ocurrió, después de que Jacob se entera de que su hija fue deshonrada, porque no puedo decir que fue violada, no me queda claro en el versículo, después de que su hija fue deshonrada, dice la Biblia que los hijos de Jacob regresaron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los hombres y se enojaron mucho, porque se había cometido una ofensa contra Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y lo que viene en el versículo 8 de ahí en adelante, ¿verdad? En este contexto en donde todo se está mezclando, en donde se está diluyendo todo, lo que viene ahí es justamente ese transar, ¿no? Porque ¿qué ocurre? El joven, después de que se acostó con ella, le dice al papá: ¿sabe qué, papá? Me gusta ella, así que la quiero por esposa. La quiero por esposa, así que hagamos lo que se tiene que hacer para que yo pueda
finalmente tenerla por esposa a esta chica, a Dina. ¿Por qué razón? Porque en un contexto pagano, en un contexto mundano, es fácil mezclarse. Amor, dice la Biblia, habló con ellos y les dijo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Hermano, entre paréntesis, en nuestra vida cristiana estoy seguro que muchos de nosotros hemos conocido a niñas de iglesia que finalmente salen como Dina a caminar a ver a las niñas del país y terminan embarazadas. Y muchas veces los pastores no hayan nada mejor que casar a la niña en la iglesia para cubrir, para disimular la deshonra que ésta ha sufrido, en circunstancia que el hombre, el joven que la embarazó, no es ni siquiera cristiano, hermano. Entonces, en un contexto pagano, hermano, es muy fácil mezclarse, y aquí lo podemos ver, porque lo que está haciendo el papá de este joven, que finalmente se acostó con Dina, es ofrecerle bienes a cambio, es ofrecerle un tratado. Y finalmente esos tratados, esos acuerdos, en donde él le dice: ven para acá, toma a mis mujeres como tus esposas, comerciemos, hagamos trueque, dame tu ganado, yo te doy el mío, hagamos fiesta, hagamos cosas, hagamos acuerdos. Lo que finalmente pasa cuando esas cosas se dan, hermano, es que la fe se diluye, los principios se debilitan. Y finalmente ocurre en muchos casos que el cristiano termina siendo absorbido por una cultura superior, en este caso la cultura del mundo, y termina este hombre o esta mujer diluyéndose en el mundo. El resultado es que tenemos un cristiano aguachento. Espero que me entienda la expresión. Un cristiano que no es ni fu ni fa, un cristiano que no es ni blanco ni negro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mala ocurrencia, como Jacob, muchas veces de exponernos innecesariamente a cuestiones que son peligrosas y atentan a nuestra vida espiritual. ¿Por qué exponernos innecesariamente? ¿Acaso la Biblia nos dice: sean astutos como serpientes y mansos como palomas? ¿Que la Biblia no nos advierte? Sin embargo, aquí vemos a Jacob, que expuso innecesariamente a la familia en pos de un bienestar económico, y en ese contexto, después de que la hija terminó deshonrada, en ese contexto pagano, mundano, ese contexto adverso, ¿verdad? Finalmente el mundo le está ofreciendo al patriarca, el mundo le está ofreciendo a Dios: oye, hagamos un acuerdo, pues. ¿Cuál es el problema? Yo te doy mis mujeres, tú me das las tuyas, hacemos negocio y aquí no ha pasado nada. ¿Qué te parece? ¿Sabe que si Jacob hubiera aceptado, de un plumazo se acaba la descendencia patriarcal? ¿Se da cuenta de las consecuencias de lo que un trato podía haber significado un trato así podía haber significado para el pueblo de Dios? Bueno, muchas veces nosotros nos encontramos, hermanos, en esas mismas condiciones. Pensamos que estamos tomando la misma decisión, las mejores decisiones, nos exponemos innecesariamente, y una vez que estamos ahí, como decía mi madre, en la miel todo se pega. Entonces, la Biblia dice ahí clarito: Amor habló con ellos y les dijo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Pasa que los pastores a veces dicen: ya vamos a casarlos, y total, después se hace cristiano, ¿sí? Hermano, no funciona así, y nunca ha funcionado así. Quizás algunos casos puntuales, sí, pero no funciona así. Los solteros deben saber que no funciona así. De hecho, la Biblia dice clarito: huye de las pasiones juveniles. Lo dice clarito. Entonces, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer.
Emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem dijo también al padre y a los hermanos de Dina: halle yo gracia en vuestros ojos, y os daré lo que me pidáis. Aumentad a mi cargo mucha dote y regalos, que yo os daré cuanto me pidáis, pero dame la joven por mujer. En el versículo 13 dice: los hijos de Jacob respondieron a Siquem. Y aquí otra vez me hago la misma pregunta, hermano. ¿Y el papá? ¿Qué tienen que responder los hijos si es el papá? El que tiene que solucionar este problema, es el que tiene que alzar la voz. Es el papá el que tiene que zanjar la situación. Pero no. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas. Hermano, cuando estamos metidos en un contexto así mundano, pagano, y somos alcanzados de alguna manera por esta mundanalidad, por la perversión que nos rodea, muchas veces los cristianos no tenemos palabras de gracia. Al contrario, tenemos palabras de venganza, palabras de odio, palabras de mal, que no debieran ni siquiera pronunciarse en los labios de un hijo o una hija de Dios. Pero claro, estamos tan metidos en esta cultura, estamos tan metidos en este mundo, que es muy difícil que en la miel no nos peguemos, no nos quedemos pegaditos. Y los hijos responden, vuelvo a preguntar, ¿y el papá? ¿Pero dónde miércoles está el papá aquí, hermano? Y los hijos le responden con palabras engañosas por cuanto había deshonrado a Dina, hermana de ellos. Le dijeron: no podemos hacer esto, dar a nuestra hermana a hombre incircunciso. Y el papá callado, porque entre nosotros es abominación. Pero con esta condición os complaceremos, que os hagáis como nosotros, y se circuncide entre vosotros todo varón. Hermano, lo que sigue después, cuando se circuncidan todos los hombres de esta tierra, cuando estaban en el tercer día de realizada la circuncisión, lo que pasa ahí cuando están con más dolor, hermanos, cuando están con más dolor, los hombres, ¿verdad? Vienen los hermanos de Dina y los asesinan a todos. Esto no puede ser peor, hermanos. Esto no puede estar más malo, no puede ser peor. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque cuando nosotros comenzamos a transar en un mundo plagado, lleno de pecado, finalmente terminamos alcanzados y nuestros principios, nuestros valores se diluyen y nuestra cristiandad, nuestra espiritualidad se vuelve aguachenta. Y ya no somos ni fríos ni calientes. Y en vez de que desde nuestros labios salgan palabras de gracia, nuestras acciones reflejan odio, maldad, venganza. Nuestras acciones reflejan todo lo contrario a un cristiano. Entonces, cuando ellos estaban con más dolor en el tercer día, después de que se habían realizado la circuncisión, vinieron los hermanos de Dina y los mataron a todos. Se llevaron cautivos a las mujeres, se llevaron cautivos a los niños de aquella tierra, hermanos, se robaron el ganado, las propiedades y todo cuanto había allí. Esto no puede estar más malo, esto no puede ser peor. ¿Sabe por qué? Porque en un contexto pagano es muy fácil que nos mezclemos, es muy fácil que nos diluyamos, es muy fácil que nuestra cristiandad, nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad se vuelvan aguachentos. Sin embargo, aquí es cuando nuevamente ya lo estaba haciendo, Dios estaba ahí presente. Sin embargo, aquí es cuando Dios nuevamente interviene a nuestro favor
y interviene con amor, con misericordia, con gracia, para recordarnos, para hacernos regresar, para hacernos volver a donde originalmente teníamos que estar. Si usted lee con atención capítulo 33, 34, 35, el capítulo 35, en el versículo 1, Dios le dice a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Era Betel donde quería Dios que estuviera Jacob. Sin embargo, por una decisión política, una mala decisión, expuso innecesariamente a su familia en vez de la prosperidad económica, en vez del bienestar material. Terminó envuelto en un contexto pagano. Los hijos cometieron una vileza porque nunca entendieron que probablemente a ella la niña no había sido violada, sino que también aceptó, ¿verdad?, todo esto que ocurrió. Finalmente Dios le dice a Jacob: Jacob, vuelve a Betel. Vuelve a donde yo te quiero. Es tiempo de enmendar el camino. Es tiempo de rectificar lo que se ha hecho mal, pero no podemos obviar las consecuencias. Nosotros en nuestra vida cristiana vamos a cometer errores, muchas veces vamos a pecar, y eso tendrá consecuencias y esas no las vamos a poder obviar. Sin embargo, Dios nos ofrece su gracia, Dios nos ofrece su amor y su misericordia, y nos dice: vuelve a Betel porque ahí es donde yo te quiero. Vuelve a la comunión conmigo porque ahí es donde yo te quiero. Regresa a las sendas antiguas, regresa a tu primer amor, regresa a hacer las primeras obras porque es ahí donde yo te quiero. ¿Es eso lo que nos está diciendo Dios? Dios nos está diciendo en forma clara que tenemos que medir los pasos que tomamos en nuestra vida cristiana para no exponer innecesariamente a nuestra familia. Nos está diciendo que es muy fácil mezclarse en un contexto pagano, en un contexto mundano, y también nos está ofreciendo su gracia, su amor, su misericordia. Nos está ofreciendo sus bendiciones para que podamos finalmente volver al regazo de Dios, para que podamos finalmente volver a una comunión, para que podamos finalmente volver a los pies de Cristo, hermanos. Porque es ahí donde debemos estar. Es ahí donde nosotros debemos alcanzar sabiduría para tomar decisiones que afecten positivamente a los nuestros, a nuestras esposas, a nuestros hijos. También nos está diciendo que debemos ser padres. No estoy queriendo decir con esto que nuestras hermanas son menos importantes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los papás tenemos que ser papás. Eso estoy diciendo. Dice la Biblia, con este versículo termino, dice la Biblia en Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo voy a decir con un ejemplo. Aquí tengo este tablet. Lo que Dios está diciendo: ¿ves este tablet? Es rectangular. Bueno, toma esta forma. Tú también debes tomar esta forma rectangular. No está diciendo que tomes la forma de esto, no, toma la forma de esto. Entonces, lo grafico así para que me entienda. No debemos parecernos al mundo. Tenemos que parecernos a Cristo. No debemos tomar la forma del mundo. Tenemos que tomar la forma de Cristo. Porque solo tomando la forma de Cristo, no vamos en las decisiones que tomemos a exponer innecesariamente a nuestra familia, no nos vamos a mezclar con el mundo más allá de la cuenta, excepto nuestra única mezcla con el mundo es la de evangelización, no hay otra mezcla. Y finalmente, si nosotros realmente lo hemos hecho mal, como narra el capítulo 34 de Génesis,
Dios nos está diciendo, ven, vuelve a Betel, porque es ahí donde yo te quiero. Vuelve a mi comunión, vuelve a mi gracia, vuelve a mi amor, vuelve a mi misericordia, porque es ahí donde yo te quiero. Queridos hermanos, espero que esta palabra haga eco, haga huella en sus corazones. Que el Señor les bendiga.